Ahora en el tema de integración por partes vamos a desarrollar dos ejemplos ilustrativos para ver la forma de aplicación de la integración por partes. En el video anterior ya expusimos que la integración por partes se utiliza para obtener la integral del producto de dos funciones, de tal forma que una es u y la segunda es la diferencial de b. Primer ejemplo, la integral de x por el seno de x dx. Antes de empezar, debemos nosotros identificar la variable u y la diferencial de b. ¿Cuál es cuál? Existe una técnica muy sencilla que nos puede ayudar a nosotros. Es el uso de la palabra hilate. Es la primera letra que corresponde a funciones inversas, logarítmicas, algebraicas, trigonométricas y exponenciales. Entonces, de izquierda a derecha, la primera que tenemos nosotros aquí es x, que es una función algebraica, x. La segunda es el seno de x, que es una función trigonométrica. De tal suerte que como la primera es algebraica, x corresponde a u y el seno de x por dx corresponde a la diferencial de b. Cuando ya tenemos u, bueno, necesitamos calcular du. La diferencial de u es la derivada multiplicado por dx. La derivada de x es 1, multiplicado por dx solamente nos queda dx. Para calcular b necesitamos nosotros calcular la integral de la diferencial de b, que es igual a la integral del seno de x por dx. La integral de la diferencial hace que nos quedemos solamente con b. Y la integral del seno de x, de acuerdo a nuestros teoremas de cálculo, es menos el coseno de x más la constante de integración. Ahorita no escribiremos la constante de integración porque esa la escribiremos al término del proceso de integración. Entonces nuestra integral la voy a repetir. Esto es igual a la integral de x por el seno de x dx, y esto es igual a, dijimos que un día vi una vaca vestida de uniforme. Entonces es u por b. U es igual a x. B lo escribiré entre paréntesis porque hay un signo de por medio, negativo, el coseno de x. Menos, dice nuestra fórmula, la integral de b menos el coseno de x por la diferencial de u, que es dx. Entonces esto va a quedar positivo por negativo es negativo, x por el coseno de x. Después este signo negativo lo podemos sacar de la integral. Negativo con negativo nos da positivo. Y la integral del coseno de x es el seno de x más la constante de integración. De tal forma que ya tenemos lista nuestra primera integral calculada por el proceso de integración por partes. Abordemos el segundo ejemplo. El inciso B es la integral de x por e elevado a la 2x por dx. Una vez más, nos enfrentamos ante la decisión de identificar qué es u y qué es la diferencial de b. Regresamos a nuestro término hilate. Inversas, particularmente logarítmica inversa, logarítmica, algebraica, trigonométrica y exponencial. Primero tenemos la algebraica, que corresponde a x, y e a la 2x es una función exponencial. Entonces en esta integral u corresponde a x. La diferencial de u es la diferencial de x, derivada de x1 multiplicado por dx, nos queda dx. La diferencial de b es e elevado a la 2x por dx. Para calcular b, calcularemos la integral de la diferencial de b, que es igual a la integral de e a la 2x de x.
Esta es una integral que se resuelve con integración por sustitución. Identificaré los elementos a efecto de evitar equivocaciones. Esto va a ser igual a la integral de e a la u. U es el exponente de e, que es 2x. Y la diferencial de u es derivada de 2x, 2. Para que sea diferencial, multiplicamos por dx. Entonces, 2x sí aparece en la integral, pero 2 de x no. Entonces debemos poner du entre 2 es igual a dx. Ya podemos nosotros calcular la integral. La integral es igual a el 1/2, es decir, du entre 2, que formaría parte de la integral original, se saca, es 1/2. La integral de e a la u, de acuerdo a nuestros teoremas de cálculo, es e a la u, o sea, a la 2x. Integral de e a la u es e a la u más e. La constante de integración la reservamos para el final. Escribiremos una vez más nuestra integral. La integral de x por e elevado a la 2x por dx es igual a, dice nuestra fórmula, u por b. U es x. B es 1/2 de e elevado a la 2x. Menos la integral de b, menos la integral de b, 1/2 de e elevado a la 2x, multiplicado por du. Du es igual a dx. La integral adquiere la siguiente forma. Las dos son positivas, x por 1/2, entonces quedará 1/2 por x por e elevado a la 2x, menos, aquí tenemos nosotros lo que podríamos considerar un déjà vu. Este 1/2 lo sacamos del signo de integral, pero la integral de e a la 2x de x ya la habíamos resuelto nosotros hace un momento. La integral de x a la 2x de x es 1/2, entonces otra vez 1/2 por e elevado a la 2x más la constante de integración. Entonces finalmente esta integral va a tener la forma 1/2 por x por e elevado a la 2x menos numerador por numerador, 1 por 1, denominador por denominador, 2 por 2, multiplicado por e elevado a la 2x más la constante de integración. Estos dos ejemplos son introductorios o básicos para el cálculo de integración por partes. Les deseo mucho éxito en la solución de sus ejercicios y les deseo que tengan un buen día.